Vamos a ver ahora sí la parte clínica. Van a ver que la parte fisiológica que han hecho les va a servir un montón para entender esta parte de trastornos motores. Vamos a hacer todo lo que es esófago ahora en esta hora y media, hora y 40 que nos queda prácticamente. ¿Ya? Ok. Creo que esta pregunta ya la conocen, ya la saben muy bien, la han visto en la primera diapositiva de la clase. ¿Cuál se considera un trastorno motor de la musculatura lisa? Ya saben que es la acalasia. Para eso solamente tenían que saber que el esófago tiene el tercio superior como músculo estriado, el tercio inferior como músculo liso y el tercio medio básicamente es un intrincado de ambos, ¿no? Entonces ya saben la acalasia esofágica y en eso precisamente se va a basar nuestro tema de ahora, ¿no? Ya saben esto, ya conocen muy bien ese detalle. En trastornos motores del esófago vamos a repasar tres principalmente: acalasia, espasmo esofágico difuso y lo que es esclerodermia. Pero esclerodermia yo ya no les voy a hablar mucho, eso lo hacen en reumatología ampliamente, solo les voy a dar unos detalles para comparar con los otros dos. Vamos a ver fundamentalmente acalasia. Si van a saber lo que es acalasia, la parte de espasmo esofágico es recontra fácil. Doctores, primer punto como definición fundamental, con algo que los voy a perseguir durante los siguientes 20 minutos de clase de acalasia, es lo siguiente. Acalasia, solamente tienen que saber que A significa sin y calasia significa relajación. ¿Qué significa eso? Que la falla está acá en el esfínter esofágico inferior. Es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Eso es el concepto fundamental. Falta de relajación. Es decir, si hay una falta de relajación acá, los alimentos, ¿qué va a pasar? No van a poder progresar, no van a poder bajar. Entonces ya van a poder suponer cuál es la clínica de todo esto. Usualmente, un paciente que tiene acalasia, las clásicas acalasias, el cuerpo esofágico tiene contracciones muy débiles. Son contracciones débiles del esófago, ¿de acuerdo? Pero el defecto fundamental es este: trastorno o falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Primer punto. Esto que ustedes ven acá es una clasificación que ustedes lo encuentran en todos los libritos que les encanta, el CTO, el AMIR, Coquito, Pedrito y no sé cuántos más. Esta clasificación ya no se usa actualmente, ¿de acuerdo? Pero si se les voy a poner ahí es obviamente porque esta clasificación está dentro de estos libros que usualmente lo utilizan para la residencia. Actualmente la clasificación de acalasia es de este tipo, se clasifica en tres tipos. Pero primero les explico de acuerdo a lo que tienen ustedes en el CTO, que no varía mucho, pero es importante que lo sepan. Una acalasia clásica, que es la que quiero que aprendan hoy día, no me interesan los otros tipos de acalasia exageradamente diferentes. La acalasia clásica tiene como defecto principal falta de relajación del esfínter esofágico inferior, primer punto. Y segundo, que las contracciones del esófago en la peristalsis son muy débiles. Eso es una acalasia clásica, ¿de acuerdo? Eso es una acalasia clásica. ¿Cómo se definía una acalasia vigorosa? Es lo mismo en defecto fundamental, falta de relajación del esfínter esofágico inferior, pero las contracciones son fuertes, son poderosas. ¿Por qué? Porque el esófago lo que hace es tratar de vencer este defecto que hay acá, que es la falta de relajación. Pero eso no es en la mayoría de los casos. La acalasia clásica es una acalasia con falta de contracciones potentes, o sea, las contracciones son muy débiles ahí. La clasificación de Chicago, que es lo que actualmente se utiliza, básicamente divide esto en tres tipos. La acalasia clásica, que ya les he mencionado, falta de relajación y contracciones débiles. La acalasia vigorosa está reemplazado por este nombre, acalasia espástica. Y el tipo 2 es una llamada acalasia por compresión. Doctores, solo necesito que sepan esto como tal. No necesito que sepan las características de cada uno, porque la diferencia entre cada una son características manométricas y son características de números que no les van a preguntar jamás en el examen. Si alguno de ustedes va a ser mi residente, alguno de ustedes va a estar en el hospital conmigo, recién acá martirizaré con cada uno de estos conceptos. Por ahora, estas tres cosas son lo único que quiero que sepan. Tomar en consideración esta clasificación antigua que está en vuestros libros y esta clasificación actual que ya es la que se utiliza desde el 2011. Cuando ustedes les pregunten cuál es la causa de una acalasia, la etiología es desconocida. Primer concepto, tienen que saber que la etiología es desconocida, pero ojo, existen teorías.
existen teorías o suposiciones de cuál puede ser la causa de la acalasia, y son teorías fisiológicas que ya ustedes las van a conocer bien, como se los voy a mostrar ahora. Para líneas generales, si les preguntan cuál es la etiología, esta es básicamente desconocida, y ahorita van a ver la teoría de alteración neurológica. Existe lo que se llama el concepto de acalasia secundaria o pseudoacalasia. ¿Qué es esto? Básicamente es un concepto en el cual hay otras patologías que dan síntomas parecidos a una acalasia. No quiere decir que sean lo mismo, solo que dan síntomas parecidos. ¿Qué? Por ejemplo, un cáncer de cardias, un cáncer de la parte inferior del esófago. Da básicamente lo mismo, ¿no? Disfagia, porque no puede pasar el alimento por ahí. Puede ser las infiltraciones por neoplasia, cicatrices por radiación, pueden dar síntomas parecidos. Esta enfermedad, llamada enfermedad de Chagas, ¿qué es producida por quién, doctor? Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto? El Trypanosoma cruzi. ¿El vector es, doctora? La chirimacha, ¿no es cierto? En el Perú, ¿cuál es el lugar de mayor incidencia y prevalencia de Chagas? La lejana República de Arequipa, ¿no es cierto? Y su vecino o anexo, que es Moquegua. Arequipa y Moquegua tienen la mayor cantidad y realmente los únicos casos de Chagas en el Perú. En Sudamérica el lugar de mayor cantidad de Chagas es Bolivia, sobre todo Bolivia hay un montón de Chagas. ¿Por qué se caracteriza el Chagas? Mega esófago, mega vejiga, mega corazón y mega todo, ¿no es cierto? Mega billetera deberían tener, pero no pasa eso. Eso pasa solamente en enfermedad de Chagas. Entonces ese mega esófago da el aspecto precisamente de una acalasia, pero no es lo mismo, ¿no? Como punto aparte nomás que me acuerde, el tripanosoma del Chagas es cruzi, ¿no? ¿Y el brucei para qué es? ¿De qué es? Los que van a ser infectólogos. Ay, allá, mira, puro dermatólogo allá al fondo. El Trypanosoma brucei es el que produce la enfermedad del sueño, ¿no? Es la enfermedad del sueño. ¿O por qué es el vector? La mosca tsetse. Te quiero morder la boca, eso, mosca tsetse, exactamente. Entonces acuérdense de la mosca tsetse del Trypanosoma brucei. Un punto aparte para que se distraigan un poco para los que no les gusta gastro y quieren ser infectos. Doctores, acá vamos a repasar rapidito lo que les había mencionado en fisiología. Para deglutir un alimento se estimula la parte mucosa y submucosa, se estimula el Meissner, sube por el vago, se procesa en los núcleos, regresa por el vago, se estimula el Auerbach, se produce la contracción y avanza el bolo alimenticio. Perfecto, eso es todo lo que sabían para deglutir. ¿Cuáles son las teorías para la acalasia? La teoría más aceptada para la acalasia es esta primera que ven ustedes acá. Disminución del número de neuronas del plexo de Auerbach. Correcto, analicemos eso. Uno deglute el alimento, se estimula el Meissner, sube por el vago, se procesa en los núcleos, regresa por el vago, pero como estas neuronas están disminuidas, no hay una buena contracción. Hay una aperistalsis y está poco relajado el esfínter esofágico inferior. Esa es la teoría más aceptada, por ejemplo, de la acalasia. Esta es la fisiología aplicada a la etiología del trastorno motor esofágico. Hay otras teorías que son digamos que tienen menos fuerza, que son, por ejemplo, la alteración del vago. ¿Cómo es eso? Uno deglute, se estimula el Meissner, pero no sube ni baja la información. Falta de contracción también. O puede haber disminución del número de neuronas del núcleo dorsal y ambiguo. Ya saben dónde están los núcleos. Viene el alimento, distiende el Meissner, va por el vago, pero no se procesa la información en los núcleos, por consiguiente no regresa. Teorías, pero la más aceptada, la disminución del número de neuronas de Auerbach. ¿De acuerdo? Esa es la fisiología aplicada a esto. De esta diapositiva les puedo sacar hasta 5 preguntas para un examen, sin ningún problema. La pregunta, o mejor dicho, claro, la pregunta más frecuente es, ¿cuál es el síntoma clínico más frecuente de una acalasia? Y tienen que contestar disfagia, obviamente. ¿Por qué? Se produce disfagia porque el esfínter esofágico inferior no se relaja. Si no está relajado, el alimento se les va a quedar siempre atracado en el pecho. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa con un paciente que tiene acalasia. Como las contracciones son débiles, el alimento no va a pasar y se va a quedar todo acumulado ahí. Eso es una acalasia. Eso se llama disfagia. ¿Qué es disfagia? ¿Qué es disfagia, doctora? No, doctora. El dolor al deglutir se llama odinofagia, que tengo ahorita yo por las clases. ¿Qué es disfagia?
dificultad para deglutir, es otra cosa, son dos cosas diferentes, por favor, no confundan eso. Dificultad para la deglución es la disfagia. El dolor torácico se puede producir básicamente porque se acumula tanto alimento que la distensión es marcada del esófago. O puede existir una contracción vigorosa por tratar de vencer la resistencia y se produce dolor. Segundo síntoma más frecuente. Doctores, no confundan regurgitación con reflujo gastroesofágico. Bajo advertencia, por favor, no es lo mismo regurgitación que reflujo. ¿Qué es una regurgitación? Es cuando existe el contenido del esófago que regresa básicamente hacia la boca. ¿De acuerdo? Contenido del esófago que va a la boca es regurgitación. Reflujo gastroesofágico, el nombre mismo lo indica. Contenido del estómago o intestinal que regresa hacia el esófago o hacia la boca. Son dos cosas diferentes. Uno existe en la calasia y el otro no. Recuerden que el defecto en la calasia, ¿cuál es? El esfínter esofágico inferior que está cerrado, ¿no es cierto? Que no se relaja. Por consiguiente, ¿regurgitación habrá? Sí. ¿Pero hay reflujo? No, porque el reflujo simplemente se queda. El ácido gástrico no regresa hacia el esófago. Este es un motivo de confusión frecuente en los exámenes. ¿Cuál de estos no se encuentra? Y les ponen los 5. Disfagia, dolor, regurgitación, pérdida de peso y reflujo. Esa es la diferencia. Tienen que marcar que reflujo no existe. Regurgitación sí, reflujo no. Hay pérdida de peso, obviamente, porque el paciente no puede deglutir y obviamente no hay buena absorción de alimentos. Si ustedes tienen un paciente que viene con lo siguiente, yo voy a vuestro consultorio, desesperado porque he perdido la memoria, y tengo desde hace, no sé, 15, 20 días dificultad para pasar los alimentos sólidos y líquidos, y les digo, doctores, ¿saben qué? Tengo el alimento, cada vez que como se me atraca en el pecho y siento que no puede pasar y todo se queda ahí. ¿Qué diagnóstico tengo? Disfagia, dispepsia no. La dispepsia es cualquier sensación de malestar abdominal en mi abdomen superior, pero no es la dificultad para pasar el alimento, eso no. La dificultad para pasar el alimento es disfagia. Esa es la manera como ustedes me pueden catalogar, como una disfagia. No me pueden decir que tengo acalasia. Ojo, no digan que tengo acalasia. Dicen, tiene que tener una disfagia. Tiene una disfagia. ¿Qué es lo primero que hacen con un paciente que tiene disfagia? ¿Qué hacen? No. Un examen de una vez. Quieren diagnosticarme. ¿Qué cosa quieren hacer? ¿Qué me hacen para una disfagia? ¿Qué es lo primero? Nunca un paciente que tenga disfagia le hagan una endoscopía de frente. Nunca. Lo primero que se hace es esto. Hagan una radiografía de esófago. Y la radiografía de esófago tiene que ser una radiografía varitada principalmente, ¿ya? Con contraste. Es un esófagograma varitado. Si yo voy a tener una calasia, puedo tener dos cosas. Uno, esta imagen conocida como imagen en pico de pájaro, ¿no es cierto? Que está dada porque falta de relajación del esfínter, el esófago porque no se contrae de manera adecuada. Esa es la imagen en pico de pájaro. Pregunta de examen frecuente en los exámenes. Y el otro puede pasar esto. Cuando ya la cosa es grave, el esófago se ha dilatado un montón, realmente ya no hay pase del alimento bien, el esófago crece un montón, se llama megaesófago y da un aspecto sigmoideo. Puede pasar eso. Esto pasa en casos graves, ¿de acuerdo? Ok. Hemos llegado a eso. Yo sigo con ustedes y me han sacado una radiografía y mi radiografía varitada de esófago es normal. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo siguiente que hacen para diagnosticar? Falso, doctores. Nadie manda una manometría de golpe, jamás. Dime a alguien de ustedes que haya mandado una manometría de golpe. Siempre pidan una endoscopía. Primero se pide la radiografía, ojo. Lo siguiente que hacen es pedir una endoscopía. ¿Ya? Lo siguiente que se hace es pedir una endoscopía. Mi endoscopía sale normal. ¿Qué me piden? Recién llegan al tercer paso, que es una manometría. Y eso es precisamente lo que les tengo que hablar ahora. ¿Cuál es el gol estándar o método diagnóstico de elección para el diagnóstico de una calasia? La respuesta es manometría. No marquen endoscopía, no marquen radiografía, porque ellos pueden salir normales. El diagnóstico se hace bajo manometría. ¿Y cuáles son las características manométricas? Sencillamente tienen que saber esto. Falta de relajación del esfínter esofágico inferior, que es lo que les he dicho. Las contracciones pueden ser contracciones muy débiles o puede haber contracciones terciarias. ¿Recuerdan del peristaltismo terciario?
Esa es patológica y puede haber en la acalasia, por ejemplo. Son desordenadas y no son propulsivas. El otro diagnóstico es con esto. El esfínter esofágico inferior es hipertónico. ¿Qué significa eso? Que está más de 45 milímetros de mercurio. Lo normal es hasta 30 milímetros de mercurio. Lo normal es hasta 30. Entonces, con esto, ustedes pueden hacer el diagnóstico recién de una acalasia. Yo llegué donde ustedes, me sacaron una radiografía y en la radiografía de esófago varicada está normal. Me pidieron una endoscopía y la endoscopía está normal. Lo tercero que me piden es una manometría y encuentran que mi esfínter esofágico inferior está con una presión de 60 milímetros de mercurio. ¿Diagnóstico? Así es, doctores. Y el diagnóstico es de una acalasia. Ese es el orden de manejo de disfagia, por favor, ¿de acuerdo? Ese es el orden de manejo de disfagia. Esta afirmación de acá es una afirmación de una pregunta de un examen MIR, que lo pongo ahí porque es una pregunta muy aislada. Recuerden que les he dicho que hay sustancias o hormonas que aumentan y reducen el tono del esfínter esofágico inferior. Una sustancia que reduce el tono del esfínter es la colecistoquinina. Reduce normalmente el tono del esfínter esofágico inferior. Pero paradójicamente en los pacientes que tienen acalasia lo contrae mucho más. Esa es una respuesta paradójica. Ténganlo solo en consideración como parte de la clase. ¿Los pacientes con acalasia deben ser sometidos a endoscopía? Siempre. ¿Por qué? Porque ya recuerden que el orden tiene que ser el orden de manejo de disfagia. Primero radiografía, luego endoscopía y luego tiene que pasar a una manometría. La endoscopía se debe hacer siempre. ¿Por qué motivo? Porque tienes que descartar otras causas de acalasia secundaria. Si yo llegué donde ustedes, me dijeron, ok, tiene disfagia, muy bien usted, doctor, perfecto, lo que vamos a hacer es tomar una radiografía. La radiografía, dicen, no es muy normal, por acá puede haber algo raro, ok, mejor una endoscopía, y en la endoscopía me encuentran un cáncer de esófago. Acalasia jamás, pues no tiene nada que ver ya con la acalasia. Se dan cuenta, por eso es el orden normalmente de primero radiografía, luego endoscopía y luego manometría. Ese es el orden para que vean. En una acalasia, hasta el 40% de las endoscopías son normales. O sea, casi la mitad llegan a ser normales. Si hay alguna alteración es que el esófago está muy grande o el esfínter esofágico inferior muy cerrado y no se puede pasar. A veces se puede hacer ese diagnóstico, pero no siempre es factible. Por eso el gold estándar es manometría, ¿ya? ¿Cómo se complica una acalasia? Fácil. Si se queda el alimento atracado en el pecho, eso es un caldo de cultivo ¿para qué? Para cándida, candidiasis esofágica, es lo típico. El alimento usualmente suele ser muy irritante, muy corrosivo, por consiguiente se lesionan las paredes del esófago, hay esofagitis. Si este paciente es un adulto mayor y tiene una disfagia tan marcada que se queda todo el alimento, se va a dormir, se duerme, ronca, hace reflujo, hace una aspiración y se metió al pulmón, la canción. Aspiración bronquial, hasta neumonía aspirativa puede hacer en un momento, grave, ¿no? ¿Pueden hacer cáncer? Sí. Hay un riesgo 7 veces mayor en las personas que tienen acalasia de hacer cáncer de esófago. Por favor, no olviden que no todas las acalasias acaban en cáncer. Solamente quiere decir que el riesgo está incrementado 7 veces, nada más. ¿Qué tratamiento se utiliza? Ok, en el tratamiento también van a ver otra cosa muy nueva que no van a encontrar en ningún libro todavía. Existe tratamiento de dilatación con balón, tratamiento médico, toxina botulínica, tratamiento quirúrgico y finalmente vamos a incrementar lo que es el tratamiento endoscópico. ¿Ya? El tratamiento endoscópico. Veamos de qué se trata cada uno de ellos. Si ustedes ya tienen un paciente que tiene acalasia, su defecto principal es que no puede pasar porque el esfínter esofágico inferior está hipertónico y no se relaja. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dilatarlo. Esta es una dilatación con balón. Se mete esta cánula y esta cánula tiene endoscópicamente un balón en el que se insufla o aire o agua. Entonces simplemente pasa por el esfínter esofágico inferior y se insufla aire y agua. Y si eso se mantiene por unos 20 o 30 segundos, se desinfla y se retira. Es una dilatación esofágica. Esa dilatación se hace endoscópicamente sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el principal problema de la dilatación esofágica? A largo plazo, nuevamente regresa el cuadro de la hipertonía, o sea, recrudece nuevamente el cuadro o vuelve a reaparecer. Ese es el principal problema. Se hace por sesiones la dilatación. Se hace una vez, al mes siguiente se hace otra, al mes siguiente se hace otra. Los pacientes te van muy bien durante un año,
el segundo año ya empiezan a decaer, el tercer año vuelven a tener disfagia. Algunos van muy bien, otros recaen nuevamente, ¿de acuerdo? La complicación, la peor complicación que tiene una dilatación con balón, inmediatamente es que se perfore el esófago, ¿no? Insuflan mucho y se abre el esófago y se rompió, y ahí sí, la canción. Eso sí es cirugía de frente. Si a ustedes les preguntan en el examen, ¿cuál es el tratamiento que realmente da mayor satisfacción y mejores resultados a largo plazo? Respondan, por favor, miotomía de Heller. O sea, es el tratamiento quirúrgico, el que da mejor resultados a largo plazo. Muchas veces no es lo primero que se hace, pero si no mejora tras 3 dilataciones se hace la miotomía. ¿Se puede hacer esofagectomía? O sea, sacar todo el esófago, sí, pero en el caso de que sea muy dilatado el esófago, que esté muy alterado, se puede hacer eso. No se hace lo usual. Lo usual es hacer la miotomía de Heller. ¿Qué significa? La parte del cardias se hace un corte, ¿no? Se hace un corte y se abre y se corta el músculo longitudinal. Como está bien cerrado, bien hipertónico esa parte muscular, se corta y al cortarse se abre. ¿Cuál es la principal complicación que tiene a largo plazo una miotomía? Reflujo. ¿Por qué? Porque si tenían cerrado el esfínter, cortan, se abre, ya no se vuelve a cerrar luego y en vez de disfagia van a tener reflujo. Pero por lo menos está solucionado el problema de la calasia. ¿De acuerdo? Esa es la principal complicación a largo plazo, la más frecuente, ¿no? Esa es una miotomía de Heller, así queda abierto. En el tratamiento médico, es un tratamiento que se puede utilizar, pero que lamentablemente tiene muchos eventos adversos. Se puede utilizar antagonista de canales de calcio, se puede usar isosorbide, se puede utilizar algo que ustedes usan mucho, ¿no es cierto?, para sus fiestas, semáforo y todas esas cosas, con sildenafilo, ¿no? Doctor, ¿para qué sirve el sildenafilo? Las 3 indicaciones que hay. Ya, disfunción eréctil, ¿no es cierto? 1. Lo otro, más común, hay algo para lo que realmente fue creado inicialmente. Para hipertensión pulmonar. Realmente era la primera indicación. De ahí que todos los hipertensos pulmonares salgan felices, era la consecuencia secundaria. Para esto se puede utilizar, sí, pero el gran problema son todos los efectos adversos que produce. Todos los nitratos, porque se utilizan nitratos. ¿Por qué creen que se utilizan nitratos? Apliquen su fisiología a esto. Recuerden que en los primeros 15 minutos de la clase de fisio les dije, hay 2 sustancias que producen contracción del esófago. Sustancia P, acetilcolina. ¿Cuáles lo relajan? VIP y óxido nítrico. Precisamente estos son dadores de óxido nítrico. Relajan el esfínter esofágico inferior. ¿De acuerdo? Es la fisiología aplicada a esto. Los antagonistas del canal de calcio que se utilizan fundamentalmente es el nifedipino, ¿no?, que es utilizado para hipertensión pulmonar. También se utiliza el diltiazem, se puede utilizar. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es el principal evento adverso del sildenafilo, Doc? Doc, ¿para qué principal efecto tiene el sildenafilo? El principal efecto es cefalea. O sea, las cefaleas aparecen en el 30% de pacientes que usan cualquier tipo de nitrato. Ya puede ser sildenafilo, isosorbide, nitroglicerina. Siempre, el 30% es el efecto adverso más frecuente del uso de nitratos. Por eso es que no se utiliza mucho. Lo otro, si es un paciente normotenso, 160 con acalasia y de zampas nifedipino, ¿qué va a pasar? Hipotenso, ¿no es cierto? Lo van a desmayar cada 5 minutos. Entonces, no. A veces no es factible utilizar el tratamiento médico para eso. Y también porque a la larga puede haber pacientes que les va muy bien, pero a la larga también ya se vuelve resistente y ya no puede funcionar. La toxina botulínica. Si el sildenafil lo utilizamos para varones, el botox lo conocen ampliamente las mujeres, ¿no es cierto? ¿La toxina botulínica para qué es, doctora? ¿Qué función tiene la toxina botulínica? ¿Mecanismo de acción de la toxina botulínica? No. ¿Disminuir qué? Cierto, pero ¿saben por qué les pregunto esto? Porque es otra pregunta de examen. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la toxina botulínica? Y les ponen, inhibe los receptores de acetilcolina, inhibe la liberación de acetilcolina, entonces te quedas como que tiene algo que ver con la acetilcolina, pero no sabes qué. Inhibe la liberación de acetilcolina, ¿ya? ¿Por qué sirve entonces en la calasia? ¿Recuerdan las 2 sustancias que les he dicho? Que contraen el esófago, sustancia P y acetilcolina. Si inhibes la liberación, no hay contracciones y por consiguiente se relaja más el esfínter esofágico inferior. Por eso es la fisiología aplicada.
La toxina botulínica se aplica por endoscopía. Se mete un endoscopio, se inyecta en el esfínter esofágico inferior y se dilata solamente con la acción. El problema, el gran problema, es que otra vez vuelve a recaer el paciente después de un tiempo, ¿no? Y esto es algo que ustedes no van a ver todavía en ningún libro. Esto es algo recontra nuevo, esto es algo que recién se está aplicando en el mundo. Este es otro motivo más por el que no pueden ser cirujanos ustedes, porque los gastroenterólogos seguimos quitándoles chamba. Esto de acá es básicamente lo mismo que la miotomía de Heller, pero hecho endoscópicamente. Esto se llama miotomía endoscópica peroral. Se mete un endoscopio, entra con el endoscopio, se corta la mucosa, se ingresa hasta la submucosa e internamente lo que se hace es la miotomía, el corte del músculo circular en este caso. Eso es una miotomía hecha endoscópicamente. ¿Esto se está haciendo actualmente? Sí. A nivel mundial ya se están haciendo experiencias y estudios grandes al respecto de esto. Van muy bien. Un procedimiento de estos demora entre 1 hora 45 y 2 horas aproximadamente. Igual que una miotomía de Heller normal. Más o menos el mismo tiempo. Pero actualmente, si bien es cierto que les estoy mostrando esto y tiene tan buena efectividad, las guías todavía dicen que el tratamiento más efectivo y a largo plazo sigue siendo la miotomía de Heller, ¿no? De acá a unos años, si vuelven a escuchar una charla como esta, espero que no acá, muy probablemente, este termine siendo el de elección, muy probablemente. Por ahora todavía no lo es, pero ya ténganlo en consideración. Esto no está en los libros porque lo van a ver recién de acá a un tiempo publicado. Muy bien, ya son expertos en acalasia, ya eso es todo lo que es acalasia. ¿Qué actuación posee menor utilidad en el tratamiento de la acalasia de esófago? ¿Cuál? ¿Cuál, perdón, doctorita? ¿Cuál es? La E, el farmacológico, ¿no, doctora? La E, ¿no es cierto? ¿Doctora? ¿La E? La D, dice la doctora. Doctores, lindos, preciosos, por favor, doctoras, preciosas, lean completa las afirmaciones, no se emocionen. 1. Les he dicho que tratamiento endoscópico sí se usa, pero argón, ¿en qué momento les he dicho que se usa argón? No hay argón. El argón se utiliza para cauterizar y quemar vasos sanguíneos generalmente, ¿no? Se utiliza en hemorragias digestivas para cauterizar y quemar vasos, úlceras, angiectasias, angiodisplasias, pero no se usa precisamente para esto. Lo demás se utiliza, dilatación neumática, sí, cardiomiotomía, sí. Recuerden que cardiomiotomía no quiere decir que están cortando el corazón, sino el cardias, ¿no es cierto? Cardias. Inyección intraesfinteriana de toxina botulínica, sí. Tratamiento farmacológico con antagonistas del calcio, sí se utiliza. No son muy efectivos, pero obviamente mucho menos que el argón, ¿no? Mucho menos que el argón, que no sirve para eso. Acá, definitivamente sería esta, ¿no? El tratamiento con antagonistas del calcio. Es el menos efectivo, porque es el que tiene más efectos adversos, ¿sí? Espasmo esofágico difuso. Si han entendido acalasia, esto es cortito, porque esto es muy fácilmente visto. El defecto en la acalasia es esfínter esofágico inferior. El defecto en el espasmo esofágico difuso es todo el músculo liso. Por consiguiente, los 2/3 inferiores del esófago. Eso es todo el defecto en el espasmo esofágico difuso. No es el esfínter esofágico inferior como en la acalasia. Obviamente, ¿qué era lo típico en la acalasia? Que las contracciones sean débiles. ¿Qué es lo típico acá? Que haya contracciones intensas, múltiples, simultáneas, duraderas. Eso es espasmo esofágico difuso. Por eso se llama espasmo esofágico difuso. Ojo, que de teología ya saben que es desconocida, saben las teorías ya, no les repito más. Se puede asociar a esto. Ojo, que pueden encontrar esto de acá. Se puede asociar a reflujo. ¿Recuerdan en el caso de la acalasia? No hay reflujo gastroesofágico. Acá se puede asociar. Se puede asociar. No les estoy diciendo que haya reflujo gastroesofágico siempre. Se puede asociar. Clínicamente, si en el otro hay disfagia principalmente, acá hay dolor retroesternal o dolor torácico, principalmente porque las contracciones son muy intensas y muy dolorosas. ¿Puede haber? Claro que sí, está dentro del diagnóstico diferencial. Ojo, por eso les mencioné esto. No hay regurgitación ni pirosis. Recuerden que en la acalasia hay regurgitación y no hay reflujo. Acá no hay regurgitación ni reflujo. ¿Por qué? Porque el esfínter esofágico inferior es normal, está normotónico.
Que se asocia a ERGE es otra cosa, se puede asociar, pero lo usual es que el esfínter esofágico inferior sea normal, normotónico, ¿ya? El diagnóstico, tal como ustedes saben hacerlo con disfagia, primero radiografía, luego endoscopía y finalmente una manometría esofágica. Esta es la imagen característica del espasmo esofágico difuso, lo que llamamos esófago en sacacorchos, ¿no? Contracciones múltiples, simultáneas, duraderas, sobre todo de los 2/3 inferiores del esófago. Eso es la característica principal. Otro esófago en sacacorchos, con indemnidad prácticamente de lo que es el esfínter esofágico inferior. El dato manométrico que me interesa que recuerden es esto. El tono del esfínter esofágico inferior es normal, normal. En la acalasia es hipertónico, en más del 20% de las deducciones, porque son múltiples, simultáneas, duraderas, eso ya lo conoce. ¿Qué tratamiento se usa? Lo mismo que se utiliza para la acalasia. ¿Puedes utilizar calcio antagonista? Sí. ¿Puedes utilizar diltiazem? Sí. ¿Puedes usar isopride? Sí. Pero la miotomía que se hace no es una miotomía de Heller, porque el defecto no es en el cardias, no es el defecto en el esfínter esofágico inferior. Se hace una miotomía, suele ser de todo el esófago. Entonces ya no se llama miotomía de Heller. La miotomía de Heller es solamente de la parte cardial, ¿no? Es una cardiomiotomía. Pero acá también se puede hacer miotomías, pero de todo el esófago. En esclerodermia, lo único que tienen que recordar es lo siguiente. El 75% de los pacientes con esclerodermia tienen afectación esofágica. ¿Y qué parte se afecta más? Siempre el músculo liso. Salud, doctor. Los 2/3 inferiores. Para los que van a ser neumólogos, esto se correlaciona con la afectación pulmonar en esclerodermia. Los 2/3 inferiores del esófago son afectados y los 2/3 inferiores del pulmón se afectan en la esclerodermia. Eso es una correlación semejante. Doctores, miren esto. Incompetencia. ¿Qué quiere decir eso? Acalasia, hipertónico. Espasmo esofágico, normotónico. Y esclerodermia, hipotónico. ¿De acuerdo? 3 características que son recontra diferentes para las 3 entidades de trastornos motores esofágicos. No olviden, hipotonía del esfínter. El esfínter, a pesar de ser hipotónico, se relaja normal. Es la diferencia fundamental con la acalasia, pero es hipotónico, es muy, muy laxo. Y las ondas son de baja amplitud. Esto que ustedes ven acá, todos los 30 minutos voy a poder resumir en esto, pero tengo que hablar un poco más. Ok, vamos a resolver esa pregunta, a ver. Diagnóstico, a ver. Piensen, ¿ah? ¿Cuál es? A ver, patrón de manometría esofágica en la cual muestre un aumento de la presión basal del esfínter esofágico inferior junto con disminución o ausencia de relajación con la deglución. ¿Diagnóstico? Cantado, ¿no es cierto? Muy fácil, ahora son expertos manometristas. Diagnóstico, acalasia. Vean lo que no es difícil ahora que ya lo saben. ¿Cuál de los siguientes constituye el tratamiento más efectivo y seguro a largo plazo en el tratamiento de la acalasia? ¿Cuál es? Esofagomiotomía, ¿no es cierto? Esofagomiotomía de Heller. Muy bien, ¿ya ve? Fácil, ¿o no? Es recontra sencillo que es trastornos motores. Y todo lo que van a ver de ahora en adelante es recontra fácil. Vamos a hablar un poquito de reflujo. Doctores, aprendan a diferenciar 3 cosas en lo que es reflujo. Reflujo, contenido gástrico o intestinal que regresa al esófago. No es lo mismo reflujo gastroesofágico que enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿De acuerdo? Primera consideración. El reflujo solamente es la sintomatología de pasar contenido ácido o intestinal al esófago. Pero la enfermedad por reflujo es eso mismo, pero asociado a lesiones esofágicas, que es conocido como esofagitis. O sea, si hay síntomas de reflujo más esofagitis, eso se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿De acuerdo? Esa es la salvedad que se debe hacer fundamentalmente. Y eso es, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Una alteración en la cual no hay buena continencia de la parte del esfínter esofágico inferior y el contenido ácido se va hacia la parte esofágica, lo irrita y produce síntomas. ¿Es frecuente? Recontra frecuente. 40-50% de las personas por lo menos experimentan una vez por mes un episodio de reflujo. De repente no le dan mucha importancia, pero queda así. Y es bastante. Y 7-10% una vez cada día incluso, ¿no es cierto? Es importante.
Este iceberg de Kastel no es necesario que se lo aprendan de memoria, solamente es para que vean la frecuencia del problema. Los pacientes que tienen esofagitis, realmente, esofagitis leves, mire, son detectados más por encuesta que por otra cosa. Se les hace encuesta y saben que tienen realmente reflujo y al finalmente se detectan con una endoscopía, pero no tienen mayores síntomas. Ese es un iceberg de Kastel, porque los pacientes hospitalizados son la pequeña cantidad de los pacientes sintomáticos realmente, ¿no? Fisiopatológicamente no hay mucho que decir, saben que es un desbalance entre los factores protectores, que son el aclaramiento, la barrera mucosa, etcétera, y los factores agresores, que son bilis, pepsina, ácidos, enzimas pancreáticas y todo lo que pueda lesionar la mucosa gástrica. Simplemente eso. Hay factores, fuera de los factores que les había mencionado en un momento, todas las hormonas, fármacos, etcétera, hay cosas que pueden reducir el tono del esfínter esofágico inferior. Y eso es algo que nosotros usualmente vamos a decirle al paciente que no consuma, ¿no? No coman grasa, ¿no es cierto? Porque relaja el esfínter esofágico inferior. Eso es importante. Café, tabaco, alcohol, también son sustancias que relajan el esfínter esofágico inferior y favorecen el reflujo en este caso. Entonces, mucha atención con estas cosas, ¿no? Típicamente, doctores, los síntomas que debe presentar un paciente para diagnosticar reflujo son pirosis y regurgitación. ¿Qué es pirosis? Ardor epigástrico, eso es pirosis. Y regurgitación ácida. Esos son los dos síntomas típicos, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes encuentran pirosis y regurgitación, no marquen dispepsia, pues, ¿no? La dispepsia es cualquier tipo de malestar o molestia en mi abdomen superior, llenura precoz, balonamiento abdominal, sensación de indigestión, plenitud gástrica, lo que ustedes quieran. ¿Puede haber dolor? Sí, puede haber dolor. ¿Puede haber ardor también? Pero típicamente pirosis y regurgitación son reflujo. Hay cosas que usualmente no son tan típicas. Por ejemplo, dolor torácico. Los que van a ser cardiólogos, se les va a hacer una pregunta muy común en cardiología. ¿Cuál es la causa de dolor torácico no cardiogénico más frecuente? La causa de dolor torácico no cardiogénico más frecuente es reflujo gastroesofágico. Esa es una pregunta de examen en la parte de cardio. ¿De acuerdo? Mucha atención con eso. Puede haber eructos, puede haber náuseas, puede haber disfagia en un reflujo, puede haber. ¿En qué casos? En los casos que la esofagitis sea muy severa y esté produciendo estenosis, ¿no? Llenura precoz, dolor epigástrico pueden ocurrir, pero son síntomas atípicos. Pregunta del millón entonces, ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico de un reflujo, doctora? ¿Cuál es el gol estándar o método diagnóstico de elección para el reflujo? No, doctora, precisamente les pongo para que respondan en endoscopía y no es así, no es cierto. Exacto, es la pH-metría. Es claro, por favor, si ustedes vienen, ay, tengo reflujo, doctora, una endoscopía, ¿debo hacerles una endoscopía o no? Sí, debe hacerse una endoscopía. Siempre debe de haber un diagnóstico endoscópico, pero usualmente 50-70% de los pacientes son normales, tienen características normales en la endoscopía. Ese 20-30% pueden tener esofagitis, pero más no. Todo paciente que tenga reflujo tiene que pasar necesariamente por una endoscopía para diagnosticar o detectar otras causas que puedan ocasionar la pirosis y la regurgitación. Pero no es el método diagnóstico de elección, por favor. No marquen endoscopía como diagnóstico de elección en reflujo. En una endoscopía pueden ver esto. Miren, les explico. Este es el endoscopio, esta es la parte de cardias o el esfínter esofágico inferior, y el endoscopio le hacemos dar una vuelta en U y la visión que tenemos es esta. Así debe ser un esfínter esofágico inferior realmente competente, así de cerradito, que ajuste bastante bien. Eso es que está normal un esfínter esofágico inferior. Pero puede ocurrir esto de acá, que la aplicatura diafragmática y el estómago se sube por encima de la aplicatura, no hay prácticamente una continencia y a la endoscopía se ve un hueco así como una campana por ahí. Eso se llama hernia hiatal. Esto es una hernia hiatal, ¿ya? Ese es el diagnóstico. Por ejemplo, esta es una causa muy común de reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? Porque no hay una competencia del esfínter esofágico inferior. Eso es una hernia hiatal. ¿Cuál es el tratamiento de una hernia hiatal, doctora?
¿Cuál es el tratamiento de una hernia yatal? Falso, no es cirugía. Precisamente hago esas preguntas porque siempre me responden cirugía. No, doctor, no. El tratamiento de una hernia yatal es un tratamiento médico, ¿ya? No todas las hernias yatales se operan, ¿no? Hay hernias pequeñas que no necesitas operarlas porque son pequeñas realmente. ¿Cuándo se opera una hernia yatal? Cuando esta hernia da muchos síntomas o da síntomas extraesofágicos o realmente es muy grande el defecto, muy grande el defecto. En esos casos puede haber una cirugía, pero lo usual es que no se trate quirúrgicamente, sino con tratamiento sintomático normal, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención a esta hernia, ¿no? Y esto es algo bien bonito porque acá vamos a hablar de otras especialidades más. Esta es una causa muy frecuente y es algo que no muchos conocen. La esofagitis, la enfermedad por reflujo no es solamente pirosis y regurgitación y se acabó. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen tos crónica. Hay pacientes que tosen y tosen meses, obviamente descartando la primera causa que es TB, ¿no? Que es lo primero que tienen que descartar con tos más de 15 días. Y esos pacientes pueden tener un síndrome de tos crónica y puede ser producido por reflujo, simplemente por irritación del ácido que entra por retroceso hacia la parte traqueal. Puede haber irritación de ese tipo. Hay síndrome de laringitis crónica. Los otorrinos frecuentemente nos hacen las interconsultas a nosotros para diagnosticar reflujo en aquellos pacientes que tienen crónicamente una voz un poquito más ronquita de lo normal, ¿no? Y que frecuentemente 2 a 3 veces por año tienen la sensación de estar con carraspera o con ardor o sienten que están resfriados. Y a veces no es así, simplemente es una laringitis crónica porque el ácido quema las cuerdas vocales, una interconsulta frecuente. Puede haber asma y hasta asma grave. Llega la mamá con su hijito, ¿no? Donde el pediatra, y esto va para los pediatras siempre, ¿no? Viene, mi hijito es asmático, doctor, y lo han reventado con fluticasona, beclometazonas, salbutamol, y está todo cushinoide ya el enano, ¿no? Un tremendo bodoque, y no se cura nunca de su asma. Jamás se va a curar de su asma, porque puede haber asma. Le dan omeprazol y el niño es feliz, deja de tener la famosa asma que tiene, ¿no? Entonces, muchas veces el pediatra también tiene que ser cuidadoso con eso. Entonces, ojo para los que van a ser pediatras. Puede haber erosión dental. Hay pacientes que se cepillan así de manera alocada 2, 3, 4 veces al día y siguen teniendo caries. Ya tienen solo un diente, así ya es el único que les queda, a pesar de que se cepillan a cada rato, pero es que el ácido lo que hace producir es erosión dental, ¿no? Produce erosiones dentales, una causa muy frecuente entonces. Hay otras asociaciones, ¿no? Faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática, hasta otitis puede haber por reflujo gastroesofágico. Estas 4 de acá son las que están realmente establecidas de que sí existen. Estas 4 de acá hay mayor riesgo en los pacientes que tienen reflujo. O sea, sí se ha visto la prevalencia mayor, pero todavía no están consensadas porque faltan estudios para demostrarlo fehacientemente. Pero la gran mayoría de estos sí es frecuente de que hay. Entonces ya saben los síntomas extradigestivos que hay en pacientes con reflujo, ¿no? Esto de acá lo voy a pasar rapidito porque esta clasificación es endoscópica y solamente es para que descansen visualmente su vista, porque no creo que les pregunten nunca. Hay lo que es la clasificación de Savary y la clasificación de Los Ángeles para esofagitis. La clasificación de Savary lo divide en 5, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, esto, ¿no? Cuando tienen una erosión lineal, eso es un Savary tipo 1, ¿no? Este es por el reflujo, miren, una hernia, ¿no? Hay una hernia grande acá y hay la erosión lineal por acá.